Hola, buenos días. Un saludo a las personas que nos siguen a través de Internet. Gracias por estar aquí a todos. Nos comentan que ayer hubo 660 conexiones a través de la página Innova Rioja TV. Creo que está fenomenal. Las personas que nos siguen en Internet ya saben que pueden participar en la mesa haciendo preguntas a través de esta página. Bien, vamos con la tercera y última sesión del primer Congreso Nacional de Cloud celebrado en La Rioja. Vamos a iniciar la jornada con una mesa redonda sobre seguridad en entornos cloud. Contamos en esta mesa con participantes de Datalia, de Ametic, de Panda y de Telefónica. Se disculpa Pedro Sánchez, que era la persona que iba a participar de Conexión Inversa, porque nos acaba de avisar que está tirado en el aeropuerto de Barajas, entonces ya no le da tiempo de venir. Pero bueno, tenemos muy buenos representantes y muy buenos especialistas en el tema de seguridad informática. Ya vimos ayer que el tema de la seguridad de los datos, de la protección de los datos, es uno de los que más preocupan cuando se van a implantar este tipo de soluciones en una empresa. Esperamos que los expertos de hoy pues vayan hablando de estos temas y nos saquen de dudas. Bien, va a moderar la mesa Pedro Soriano, que es el presidente de ISACA del capítulo de Valencia. Te cedo la palabra. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a empezar la jornada y vamos a empezar hablando de seguridad. Creo que es uno de los temas en estos momentos que más nos preocupa a todos, porque todos ya estamos en la nube, o prácticamente estamos todos en la nube, pero no sabemos lo seguro que estamos en la nube. Entonces, bueno, yo tengo la suerte de estar aquí acompañado de estos grandes expertos, a los que voy a presentar de izquierda a derecha. Como suele decir mi hijo, yo de mayor quiero ser como tú. En este caso yo tendría que decir, yo de mayor quiero ser como vosotros. Ya no llevo a tiempo, por desgracia, pero bueno. Entonces, nada, voy a empezar por mi izquierda. Tenemos a Ulof. Es ingeniero técnico de telecomunicación, director de operaciones de Axis Internet, vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Confianza de Ametic, Estisa, CSM, auditor acreditado de ISO 27001, miembro del Consejo Técnico Asesor del capítulo español del Cloud Security Alliance. A su izquierda está Juan Miguel Velasco, de Telefónica Soluciones, director asociado de Servicios y Soluciones. Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, gerente de equipos de consultoría, desarrollo y ventas con más de 8 años de experiencia en entornos de seguridad del software y de Internet, tanto en España como en Latinoamérica. ¿Vale? A su izquierda está Emilio Castellote, que es ingeniero en telecomunicación, director marketing de producto de Panda Security. Durante su carrera profesional ha trabajado como responsable de productos de telecomunicación, seguridad y sistemas profesionales, participando en proyectos de I+D en la Universidad Politécnica de Madrid y colaborando como profesor asociado en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Y al final en la última parte de la mesa está Cristina Tienza, directora técnica de Datalia, licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, especialista implantador del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información titulada por AENOR, auditor del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información titulada por AENOR y desde 2004 es la directora técnica de Datalia. Bueno, para esta mesa vamos a resolver ciertas dudas que vienen preocupando al público en general. Entonces vamos a intentar ser breves en las preguntas que tenemos y para empezar vamos a comentar brevemente los asistentes, pues el tema de la seguridad, cómo vemos la preocupación general de la seguridad en el cloud. Entonces, Olof. Bueno, buenos días a todos. La verdad que la cuestión en modo abierto es bastante sencilla. Estamos hablando de cloud y todo el mundo habla de seguridad en cloud y de los retos de seguridad, etcétera. La seguridad en el entorno cloud no se diferencia demasiado de la seguridad en cualquier otro entorno, en un entorno tradicional. La diferencia está en que parece que con el concepto de cloud hemos descubierto el concepto de hosting. O sea, hemos descubierto que es que se pueden sacar datos que yo tenía hasta ahora en mi empresa, lo puedo sacar a otra empresa y puedo hospedarlos en los servidores de otra compañía y claro, como los tengo que hospedar en servidores de otra compañía, pues tengo problemas nuevos
Esto no es así, o sea, estos problemas llevan resueltos desde el año 96 porque son los servicios de hosting de toda la vida y las empresas llevan haciendo hosting pues 15 años y nunca ha habido ningún problema. La diferencia del modelo cloud es simplemente cómo almaceno esos datos o dónde los guardo, ¿no? En un servidor concreto o en un servidor que está virtualizado y que tiene una serie de entornos. Por lo tanto, desde un punto de vista general, el modelo de seguridad de cloud no se diferencia demasiado de cualquier modelo de seguridad de hosting, con algunas pequeñas salvedades, pero ninguna de ellas compleja. Por lo tanto, seguridad en cloud, toda la que quieras, funciona bastante bien. No hay grandes retos distintos de los que ya hay en un modelo de hosting tradicional. O sea, si yo me tengo que preocupar de si mis datos van a estar en España, en Francia o en Estados Unidos, me tengo que preocupar exactamente igual en un modelo de cloud que en un modelo de hosting tradicional, con lo cual ese no es realmente el problema. Si yo voy a sacar mis datos a un proveedor de servicios externos y tengo que averiguar cómo van a tratar esos datos, si voy a poder auditar lo que hacen con ellos, si va a haber un administrador de la otra empresa que tenga acceso a mis datos, pues tengo exactamente el mismo problema en un modelo de cloud que en un modelo de hosting. Y como os comento, esto se lleva haciendo 15 años. Por lo tanto, desde un punto de vista general, modelo de cloud, nuevos retos, nuevos paradigmas de seguridad, pues pocos y muy concretos. Sí, ahora. Bueno, lo que comentaba Roberto, yo confirmo, vamos, estoy de acuerdo con lo que comentaba Olof respecto de que efectivamente no hay nada nuevo en la parte de los elementos de seguridad que tengamos que tener en cuenta. Lo más importante es que tenemos que ser conscientes de las cosas que no teníamos en cuenta antes. Yo siempre lo estructuro en tres partes. La primera parte, que es la seguridad de los datos, que bueno, como tenemos en la mesa redonda representantes jurídicos, yo luego estoy convencido de que sabrán darnos visión, ¿no? y complejidad respecto a este tema, aunque todos estamos siempre en lo que respecta a nuestros datos más sensibilizados que al resto de los elementos de seguridad. Sí que es verdad que si lo enfocamos desde el punto de vista de empresas es grave, pero si lo enfocamos desde el punto de vista personal también es importante porque también nos hace ser conscientes de qué estamos haciendo con nuestros datos. Refrendando lo que decía Olof, nada distinto en el cloud de lo que deberíamos haber tenido en cuenta anteriormente, pero parece que el tema del cloud y de la ubicuidad de esos datos nos hace ahora preguntarnos por las cosas que no estábamos haciendo, ¿no? Luego ya los temas de exportación de datos a terceros están en la tercera parte de lo que hay que tener en cuenta. Lo segundo, la seguridad en lo que tiene que ver con las infraestructuras que lo soportan. Las infraestructuras que lo soportan son infraestructuras con tecnologías nuevas, en muchos casos, maduras también en otros muchos, pero que se combinan de distintas maneras, como la virtualización o los elementos de almacenamiento remoto o la alta disponibilidad multidata center. Son tecnologías que conocemos bien y que llevamos utilizando durante muchos años muchos proveedores de los que estamos aquí, pero sí que es verdad que ahora las estamos combinando en una nueva forma, y esa nueva forma de ubicuidad y de disponibilidad de servicios geográfica y desde cualquier dispositivo nos hace ver elementos de disponibilidad y de alta capacidad y de que esté todo arriba y no se caiga nunca, que son más complejos porque combinan una serie de elementos que por sí solos seguramente son seguros y están disponibles, pero cuando los combinamos pues resulta que la combinación estadística de esos pequeños porcentajes que a veces siempre nos dejábamos, del 99, algo, 99, lo que sea, se convierten en un elemento que puede tener cierta indisponibilidad posterior. Y por último, luego, una cosa nueva que hay que tener en cuenta y es con quién estás contratando y lo que estás haciendo. Estábamos antes acostumbrados, tristemente, a un modelo muy personalista, más sobre todo en el modelo mediterráneo. Más personalista de conocemos dónde está nuestro proveedor, sabemos de su cara, viene con nosotros, se toma café de vez en cuando, algún día quedamos a comer, cerramos el contrato luego por la tarde. Y el modelo cloud es un modelo en el que te vienen a ofrecer un servicio ubicuo, disponible, transparente, de pago por uso, de infraestructure as a service, de software service, en el que realmente casi nadie, o prácticamente nadie, conoce muy bien cuál es la amalgama de elementos que están involucrados, dónde están los data centers, en qué elemento geográfico, cuántos proveedores hay. Yo en uno de los másters en los que doy clase le llamo lo que llamamos ahora los SLAs de segundo y tercer nivel. Estábamos acostumbrados a hablar de ANS, de acuerdo de nivel de servicio, y de SLAs normal. Oye, ¿tú qué me das? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Cuál es la penalización? ¿Cuál es la disponibilidad? Porque tenía una relación uno a uno
por lo menos en tu proveedor con respecto a ti. Pero ¿qué hay ahora detrás de ese proveedor? Pues puede haber distintos proveedores de comunicaciones. Cuando una compañía como Google te está ofreciendo un servicio, te está ofreciendo algo en cloud, realmente está distribuido en varios países. ¿Con qué operadores está trabajando? ¿Con qué data centers está trabajando? Algunos te dicen que los data centers son suyos, otros los tienen también externalizados. Entonces, esa combinación de SLA, si bien es cierto que al final tú firmas un contrato con la primera compañía que te está ofreciendo el servicio, es la que ahora nos está trayendo ciertas incertidumbres de dónde están yendo mis datos, estarán seguros, realmente los niveles de disponibilidad de servicios serán los que me están diciendo, pero siempre volviendo a lo que comentaba al principio, los que yo estoy totalmente de acuerdo, que no es nada distinto de lo que ya teníamos. Lo que ocurre es que ahora el cloud nos ha hecho ser conscientes de las cosas que antes, por proximidad o por, bueno, un poco porque era la inercia, no mirábamos, ¿no? Entonces, realmente el cloud es igual de seguro que los servicios tradicionales, no voy a decir ni más ni menos, porque depende del proveedor y depende de cómo los diseñes. Lo que sí es verdad es que aporta una visión más dinámica de cómo acceder a las aplicaciones. Y por último, por dejarlo en la mesa de debate, hay una cosa que a mí me gusta siempre comentar en este tema, y es no pensar solo en la seguridad del cloud en sí misma, sino también que hay elementos del cloud que nos pueden proveer seguridad. Es decir, hay cierto tipo de cosas, como la que pasó ayer en España, ¿no? con el ataque de Anonymous hacia 3 de los grandes bancos españoles por una sentencia del Tribunal Supremo respecto al tema de hipotecas, en el que todos los botnets y todos los elementos de gente que está utilizando el cloud para hacer ataques, y no me canso de decirlo, es imposible parar ese nuevo tipo de ataques y ese nuevo tipo de amenazas que vienen de esos botnets sin servicios del cloud, porque es algo absolutamente ridículo. Tú no puedes defenderte de Internet montándote 40 firewalls o 50 IPS en tu ubicación. Las cosas del cloud se tratan con el cloud. Y aquí no hay vuelta atrás. O evolucionas o al final te pasará lo que le pasó a los bancos ayer. Yo también opino lo mismo de mis compañeros, ¿no? La diferencia entre la seguridad en cloud y un entorno normal no tiene por qué ser distinta, ¿no? Lo que sí que es verdad, y ahí lanzo un poco pues otro tema, y es el por qué ahora nos preocupa tanto el cloud, ¿no? Y la verdad es que si rascamos un poquito y bajamos al origen de todo esto, nos tenemos que dar cuenta que el origen o la demanda o la necesidad de este cloud es derivado un poco de la transformación de nuestros sistemas IT y de nuestras arquitecturas internas en las empresas. Y a mí me gusta siempre meter el dedo en un tema que es real, ¿no? Y que demuestra esa necesidad. Y es el tema de cómo hemos cambiado en los últimos, vamos a decir, 5 o 10 años, ¿no? El concepto de la IT dentro de la empresa, y cómo nuestro castillito perimetral, que era nuestro entorno local y donde teníamos todo muy controlado, con mucha cacharrería, con mucho hardware, de repente se ha visto desbordado por la movilidad. Una movilidad que ha hecho necesario el tener acceso a todos los datos desde cualquier parte, y por lo tanto esto sería como el chiste este del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, la necesidad o el cloud? O el cloud o la necesidad, ¿no? Entonces ahí yo creo que está el tema. Y luego, como todos los conceptos que se ponen de moda, surgen incertidumbres, ¿no? Yo recuerdo el último informe que leí de IDC a finales de año, de 2010, en el cual se ponía de manifiesto que la mayor preocupación de las empresas más representativas en este país en torno al cloud era concretamente la seguridad. Y el segundo punto, un punto nada despreciable, es el tema de la estandarización, que yo creo que ahí hay un camino largo por abordar todavía como nueva tecnología que es, ¿no? Pero yo añado también otra cosa, ¿no? Sí, nos preocupa la seguridad cuando pensamos que está albergada en un tercero, pero tenemos que pensar que hoy en día olvidamos a lo mejor un concepto que en el pasado no era necesario, pues lo teníamos concentrado, y es ¿y qué pasa con la seguridad de los accesos, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad de ese puesto móvil que todos tenemos encima de la mesa, con el cual tenemos pleno acceso a nuestros servidores, a nuestras bases de datos, a todos los servicios que hay en la empresa? ¿Qué pasa con ese puesto móvil? ¿Estamos considerándolo como se merece? ¿O es quizás un elemento menor que, derivado un poco de esta política de protección perimetral que hemos llevado aplicando en las empresas en los últimos años, está un poco desapercibido, ¿no? Para mí creo que es el eslabón débil ahora mismo, y creo que la única solución que nos cabe para poder protegernos de manera eficiente y hablar de seguridad en estos entornos es el cloud, obviamente. ¿Por qué? Porque nuestro entorno perimetral es la web, o sea, no es otro. Entonces, si no apostamos por soluciones que estén posicionadas en la nube con esa visión global de la web,
es imposible que podamos protegernos primero de manera efectiva y luego, además, es que tenemos otras ventajas adicionales, ¿no? Como son el tema de los ahorros de coste, los pagos por uso que decía Juanmi. Entonces, ahí tenemos, yo creo, un pro y un contra, ¿no? La inseguridad, la incertidumbre, y aquí supongo que nos hablarán sobre todo de el tema de la custodia de los datos, ¿no? Las responsabilidades, que al final yo creo que es algo que si uno lee o profundiza en la LOPD, vemos que ya está tenido en cuenta desde el principio de la redacción de lo que es la ley en sí, ¿no? El artículo 13, si mal no recuerdo, ¿no? Y el 31, donde se habla un poco pues de la transmisión de estas responsabilidades a través del operador que presta servicios, que hace que sea todo más fluido, lo cual quiere decir también que la LOPD se diseñó o se redactó con estas miras, ¿no? de potenciar estos entornos cloud y de software as a service, que es un poco, ya no el futuro, sino yo creo que es el presente y es la necesidad actual de cualquier empresa. Bien, bueno, pues yo desde mi perfil jurídico sí que es verdad que me gustaría hablar sobre todo del tema de la seguridad jurídica. Esto, como acaban de decir mis compañeros de la mesa, no es nuevo, la cloud existe. Lo que pasa es que las empresas, sobre todo las empresas españolas, tienen que cumplir unas legislaciones que implican unas adaptaciones e implantaciones de medidas de seguridad. Estoy hablando, lógicamente, de la Ley Orgánica de Protección de Datos y lo que es el Reglamento de Desarrollo del 2007. Estoy hablando de la ISO 27001, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora mismo, pues yo tengo mi servidor, tengo mis datos ubicados en mi oficina, en una ubicación física, y yo controlo las medidas de seguridad, controlo los registros de auditoría, pues controlo las medidas de seguridad implantadas o bien por imperativo legal o bien, pues como un código de buenas prácticas. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que subo mi información a la nube, de alguna manera estoy perdiendo ese control. ¿Vale? Tengo que especificar en unas SLA, como comentaba antes Juanmi, tengo que especificar unas medidas de control, tengo que informar y pedir al proveedor de servicio cuáles son las medidas de seguridad que son necesarias implantar en mi información. Y, por tanto, pues creo que es el tema de la seguridad jurídica algo muy importante dentro de lo que es estos entornos cloud. No solo por temas de seguridad, sino también, propiedad intelectual. Hablamos también del tema de, incluso de normativa laboral, incluso del e-discovery que se habla cada vez más, evidencias electrónicas. Es decir, yo tengo unas políticas de control en mi empresa. En mi empresa todos los usuarios tenemos unos controles de acceso a Internet, de acceso a correo, política de contraseñas y, por tanto, de alguna manera tengo que solicitar a mi proveedor de servicio que se cumplan estas medidas de seguridad y estos controles. Bueno, como veis, es necesario la nube, ¿vale? Como se decía en temas de seguridad, no implantar seguridad, o mejor dicho, implantar seguridad no te garantiza que un impacto, no recibir impactos. Aquí sería lo mismo, ¿no? O sea, el no estar en la nube te va a garantizar que el mercado no te vea. El estar en la nube va a ser una necesidad que va a hacer que tu negocio por lo menos siga estando visible, ¿no? Entonces, sobre todo las últimas preguntas referentes o los últimos comentarios realizados sobre el LOPD y 27000, está claro que estando en la nube podemos, pero ¿hasta qué punto? Por ejemplo, si tenemos la empresa certificada bajo 27001 y estamos, por supuesto, cumpliendo la LOPD, ¿hasta qué punto el cambiar nuestro modelo de negocio y ponernos en la nube garantiza que sigamos cumpliendo con la 27000 o con la Ley Orgánica de Protección de Datos? No necesitamos ninguna medida adicional, solo con una SLA nos valdría. No necesitamos cambiar el entorno de desarrollo ni encriptación de datos. ¿Valdría solo con eso? ¿Con una SLA? A ver, no hay ningún problema. Hay una cuestión que es importante recordar, ¿no?
Durante toda la vida de Dios el problema de seguridad en las empresas era como, pues chicos, en la Edad Media. Esto es una fortaleza, esto es un castillo, tiene unas murallas impenetrables y aquí hay una puerta por la que entra y sale todo el mundo y hay 7 orcos en la entrada para que nadie se nos cuele. Hace pues como unos 10 años, pues cuando Internet empezó a expandirse, el concepto importante era cómo romper ese perímetro, ¿no? O sea, ¿qué coño hago para romper el perímetro y seguir teniendo un buen nivel de seguridad? Y eso ha ido evolucionando. Hace ya bastante tiempo que estamos acostumbrados a subir información nuestra, a ISPs, ponerlo en la red. Estos señores llevan viviendo muchos años de ese negocio, nosotros en ARSI llevamos viviendo muchísimos años de ese negocio. En fin, el negocio de poner datos en Internet lleva existiendo desde hace muchos años y a algunos nos ha ido bastante bien, ¿vale? Pero de repente ahora a todo el mundo le entran los nervios con que, vale, pero si yo saco mis datos, o sea, la mayoría de las empresas del IBEX 35 de este país tienen partes de su información y partes de sus sistemas hospedados en sistemas de terceros y cumplen con la LOPD y tienen sus sistemas de gestión certificados y no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es la cuestión? Porque tienes que hacerlo bien. O sea, es como si decimos, si tú le pasas la contabilidad de la empresa a una gestoría, ¿sigues cumpliendo con la ley general contable y sigues cumpliendo con todo? Hombre, pues tendré que ponerlo en un contrato, tendré que decirle a la gestoría, oye, que me lo vas a hacer bien, que vas a llevarlo de acuerdo con la ley y que vas a hacer las cosas de una forma sensata, ¿no? Pero nadie se plantea por ese tipo de cosas seguir llevando la contabilidad dentro de la compañía a mano. La cuestión está en que la explosión de los entornos cloud lo que ha permitido es llevar esto bastante más allá y que sitios, pues no sé, como pueden ser Facebook o Twitter o cualquiera de estos, se convierten en auténticos monstruos de recepción de información. Sitios como Google, resulta que Google es capaz de dar las previsiones del paro en Estados Unidos 2 semanas antes de que se publiquen las cifras oficiales de la minera. O es capaz de decir qué grupo va a ser el número 1 en las listas en cada uno de los países casi con un mes de antelación, simplemente por la información que va recibiendo de la gente, ¿no? Entonces, el modelo cloud lo que permite es llevar esto al extremo y que explote a lo bestia. Ahora, podemos cumplir perfectamente con cualquier ley, con cualquier ley, con cualquier normativa, con cualquier sistema de gestión, sacando nuestros servicios a cloud o a hosting o a donde nos parezca oportuno. La única cuestión es que en el contrato que firmes con el proveedor, pues chicos, ahí tienen que haber una serie de cláusulas. O sea, que el proveedor no puede firmar los términos y condiciones que pone cualquier red social, ¿no? De sus datos son míos, los puedo distribuir como me parezca oportuno, los puedo utilizar para lo que considere oportuno y usted no los podrá borrar jamás en la vida. O sea, eso lo puedo hacer si soy mi sobrino, lo que quiero es tener una cuenta en Facebook para subir las fotos de la última excursión o del último viaje, pero no lo puedo hacer si soy una empresa que lo que va a hacer es sacar una parte de su negocio al exterior porque él no quiere preocuparse de si Internet funciona o no funciona, si se le corta la luz o no se le corta, o de si sabe parchear o no sabe parchear un determinado entorno. Él quiere preocuparse de su negocio y por lo tanto las aplicaciones las sube a un sitio donde alguien ya se preocupa de eso, ¿vale? Con lo cual, en muchas ocasiones, no solo es que se pueda seguir cumpliendo, sino que para muchas organizaciones es una condición para poder seguir cumpliendo. O sea, yo no puedo permitirme como compañía tener grupos electrógenos, sistemas de alimentación ininterrumpida, 2 enlaces de datos, firewalls, IDS, herramientas de cifrado, herramientas de filtrado. No me lo puedo permitir porque me cuesta una auténtica fortuna, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Se lo paso a un tercero, le transfiero el riesgo y le digo, oye, a partir de ahora tú te vas a encargar de todo esto por una módica cantidad, ¿vale? Con lo cual realmente
es una forma de mejorar los niveles de seguridad de la compañía y normalmente funciona. Y ya vemos unos cuantos que, ya os digo, llevamos viviendo unos cuantos años de que eso sea así. Yo voy a ser más crítico aquí en este caso que Ulof, además, porque yo sé que como le toca en la profesión, él es cauto y lo de las certificaciones los tiene muy claro. Yo creo que hay una cosa que hay que tener clara, este señor y yo además lo sabemos desde hace muchos años, que cuando ya él nos certificó, no son todos los proveedores iguales. Y esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Quizás en el mundo en el que nos movemos, los ingenieros y en este mundo de tecnología, nos creemos todos, bueno, pues que estamos reinventando la rueda, que esto es muy nuevo y tal. No es así. Desafortunadamente, estamos haciendo cosas que se han hecho en otros sectores, como el de la aviación o como el de las utilities, como el de la electricidad. Yo siempre invito a todo el mundo, cuando se habla de cloud, a que relea a Tesla y que relea a Edison y que relea la guerra de las corrientes de los años 1896 a 1913, me parece que fue. En aquella época, cuando se estaba empezando a cambiar la generación eléctrica de la segunda revolución industrial, de las fábricas de madera, de las fábricas de distribución, de las fábricas de materiales, de textil, de los grupos electrógenos in-house, ¿vale? No sé si esto suena, pero había grupos electrógenos que iban con carbón y con madera, que generaban electricidad a alguien que decía que te lo daba desde la corriente de un cable que te venía, no decían de la nube, supongo, no lo sé, yo no estaba allí, pero que venía desde la primera central hidroeléctrica, por ejemplo, de las cataratas de Niágara, y de que no pasaba nada, que esa electricidad era la misma que ibas a generar tú, y el tipo decía, no, que yo aquí, para que me funcione el telar, le pego aquí a la chicharra y funciona, ¿no? Y no había interruptores y no había nada. Pues afortunadamente ganó Tesla, y la Westinghouse, ¿vale? Que ahora solo fabrica electrodomésticos, porque claro, la General Electric la conoce todo el mundo, ¿vale? Que es la de Edison, que defendía la corriente continua. Gracias a Dios no ganó la batalla. Si no, que alguno ya los habéis estudiado, os podéis imaginar cómo hubiera sido nuestra vida con corriente continua. Ganó la corriente alterna pese a que una de las grandes aportaciones de Edison a la humanidad fue la silla eléctrica, que sabéis que funciona con corriente alterna y en la que se frieron distintos tipos de animales, ¿vale? Hasta un elefante, os invito a que lo veáis, ¿vale? Se llamaba Tupsi, era una elefanta que estaba en el estado de Washington y que se escapó y mató a no sé cuántas personas, y entonces decidieron poner a prueba la silla eléctrica ya como gran prueba de fuego y frieron al pobre elefante. Está grabado porque es una de las primeras grabaciones cinematográficas que existen, está en YouTube. A lo que quiero decir con esto es que después de muchos años no nos planteamos eso, pero cuando llegamos a casa vemos que existen unos transformadores, que existen unos interruptores y que existen un montón de numeritos y de letras que vienen en nuestros aparatos electrónicos, incluido el iPhone, incluido el secador de casa, incluido lo que sea, con un montón de estándares y de normativas que curiosamente hacen que cualquier cosa que enchufas funcione, no se queme, no explote y funcione en los determinados niveles de tensión y frecuencia. Y eso ha pasado, después de 100 años de historia, ya nos llevan más, ¿no? Pero nosotros debemos llevar aquí como 20 o 30, no sé. Yo llevo casi 20 y me puedo dedicar a lo mismo que me dedicaba hace 20, porque programa igual de mal los que tengo yo que yo cuando hace 20 años. Entonces sé que me puedo dedicar a lo mismo. Entonces, llevan 100 años con eso y está todo certificado, homologado y tiene con unas sellitos en los que sabes que si lo echas al agua no explota o no se electrocuta, como vienen las pelis y cosas de esas y tal, ¿no? Que eso no pasa, ¿vale? Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Pues ocurre porque no todos los proveedores son iguales. Porque hay proveedores que sí que hemos pasado por la tortura de algunos auditores, no voy a mirar a nadie, que nos han certificado 27001 y que, señores, se puede certificar el parking de un data center 27001 y que te den el sello, ¿a que sí? Se puede. Y tú vas allí pensando que tiene la 27001. Pero ¿cuántas veces exigimos el alcance de esa certificación? ¿Cuántos de aquí, cuando sacáis un pliego, cuando trabajáis con alguien, miráis el alcance de esa certificación? Desafortunadamente está estandarizado los controles, pero no el alcance, no el nivel de riesgos que se asume, no el nivel de riesgos que al final el comité interno decide asumir o no, aunque esté en su política y aunque esté en lo que se le presenta al auditor. ¿Y cuál es ese alcance? No todos los proveedores somos iguales. Hay proveedores que sí que creemos, y los dos que estamos aquí, desafortunadamente para nuestras empresas, pensamos así por las inversiones que eso implica y por lo importante que es eso, que es importante diferenciar el grano de la paja y que hay que pedir unos niveles de estandarización y certificación. ¿Existe una certificación para ofrecer servicios en Internet? No. No. De hecho, si no ofreces voz, no es un mercado ni regulado. Tú vas ahí, te vas a un sitio donde tenga hosting, te montas tu aplicación y ya está. ¿Es ese proveedor igual
que el que ha pasado por una legislación, el que ofrece voz, el que está regulado por un organismo o el que tiene distintos niveles de certificación? ¿Existe una certificación en el EOPD? No existe una certificación en el EOPD. Existe la Agencia Española de Protección de Datos que, por si, bueno, si no te pilla, oye, pues si no te pilla a lo mejor no estás haciendo las cosas bien. Pero no hay ningún sitio que diga, este proveedor es un proveedor seguro el EOPD. Eso no lo certifica nadie. Y no voy a hablar, porque luego ya, pero yo le voy dejando las preguntas a mi compañero, no voy a hablar de la transferencia internacional de datos, que de hecho en el Congreso de Seguridad en Entornos Hospitalarios, que tuvimos hace poco aquí en el hospital de aquí de Logroño, vino la subdirectora general de la Agencia de Protección de Datos y hablaba de lo fácil o lo difícil que es firmar convenios de exportación y de tratamiento de datos internacionales. O sea, que está dentro de lo que es el reglamento de la LOPD ese tipo de cosas. Pero nadie le pregunta a tu proveedor si tiene un convenio de exportación de datos. ¿Por qué? Porque no somos la electricidad todavía y tenemos que intentar serlo. No tenemos el estándar para saber que el secador no explota, que el calefactor no explota. Creemos que Google es seguro, creemos que nuestro proveedor es seguro, utilizamos Facebook y vemos ahí los datos. Y desafortunadamente existe mucho camino a recorrer y todos somos actores en esto, todos los que estamos aquí, usuarios, proveedores y reguladores, para intentar forzar un poco al mercado, para intentar normalizar este nuevo entorno que venimos. ¿Cuál es nuestra excusa? Que va todo muy rápido. Que es que hay muchas tecnologías, que es que hay muchos tipos de servicios. Pero debemos de intentar mantener todos la cabeza firme en el hecho de que debería ser obligatorio que estuviéramos todos en la 27001. Si usted está dando este tipo de servicios, certifique usted en la 27001 de sus infraestructuras críticas. La tía 942 no es el nombre de mi prima, ¿vale? La tía 942, que yo cuando lo cuento a los alumnos se quedan mirándome con cara rara, pues es el estándar que seguimos todo para los famosos Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 en los data centers, que fue una cosa que normalizaron los americanos, porque son gente muy sensata, igual que los ingleses, para los temas de la ISO. Y bueno, pues eso hay que seguirlo. Pero al final tenemos todos que hacerlo. O sea, preguntamos a nuestro proveedor si es un Tier 3 su data center. No. Lo estamos poniendo allí y tal. A lo mejor es un Tier 1, que solo tiene redundancia de un nivel. A lo mejor no tiene ni 2 data centers. A lo mejor lo tiene todo redundado en la misma máquina virtual. Y eso es importante. Y no nos lo preguntamos. No nos lo preguntamos porque va el tema muy rápido. Yo creo que son cosas a reflexionar. La respuesta a la pregunta es, sí hay que certificarse y sí deberíamos estar todos en ese nivel de exigir certificaciones, usuarios y proveedores. Nada más que decir de las certificaciones, simplemente que existen y que obviamente no todos los proveedores son iguales. Pero yo también quería lanzar una reflexión, porque si analizamos al hilo de lo que comentaban ellos también de esa evolución natural, ¿no?, de muchas empresas, si analizamos un poco los dos peldaños que yo veo que muchas empresas recorren antes de llegar a la nube, nos daremos cuenta que prácticamente, yo diría que más del 80% ya están en ese proceso sin darse cuenta, ¿no? Primer escalón, obvio, es el tema de un data center externo. ¿Quién no tiene un data center externo, sobre todo después de eventos como el CS o el edificio Windsor? Yo creo que ya casi ninguna empresa, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos alojado en una empresa tercera. En muchas ocasiones no sabemos qué niveles de servicio podemos tener. Lo suyo sería asegurarse y comprobarlos. Pero lo que nos gusta es tener nuestra cacharrería, ¿no? Tenerlas ahí, decir, esto es mío, y de vez en cuando mando a un técnico que me haga una foto y digo, ¿cómo va todo? Muy bien, todo va muy bien. El otro día me contaba una anécdota, me contaba un partner nuestro que se dedicaba sobre todo a la telefonía IP, que había ido a una empresa y les había sustituido la centralita de telefonía IP por una centralita virtualizada, ¿no?, que sería el segundo escalón, ¿no? Entonces, cuando fueron a verlo, a este cliente le preguntaron, ¿qué tal va todo? ¿Cómo está todo? Y dice, oye, estupendo, ¿no? Y abrieron el armario, la habitación donde normalmente tenían ese rack, ¿no? Y decían, oye, genial, esto va de maravilla. Además, mira, me habéis reducido el espacio significativamente. Y apuntaba el hombre estaba apuntando al router que tenían puesto, ¿no?, que era la centralita virtualizada IP para él, ¿no? Pues esa creo que es un poco la lectura, ¿no? Muchas empresas ya han dado, por supuesto, el paso a la externalización en un CPD, y muchos, sobre todo la gran mayoría hoy en día, ya están dándose cuenta que cuando tienen que renovar ese hardware optan por la virtualización. El siguiente paso es totalmente natural, es una evolución más que natural. Si ya lo tengo todo en un tercero, si además está virtualizado y no sé con qué niveles de virtualización y redundancia y disponibilidad tengo, ¿por qué no confiar en un proveedor
que ya me va a garantizar esos niveles de servicio, esas certificaciones 27001, y que además, casualmente, me va a resultar más económico, ¿no? Porque encima voy a pagar solamente por el uso que yo demande y podré atender sobre todo a esos picos, ¿no? Entonces, si retrocedemos y evaluamos ese campo o ese proceso, nos damos cuenta que la mayoría de nosotros ya estamos en la nube, sin quererlo, sin saberlo. Pero como hay que protestar siempre de algo, decimos, bueno, es que no voy a la nube, no voy a contar un servicio en la nube porque es que es inseguro, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que ir todos a algo que genera mucha controversia, que es el correo electrónico, ¿no? El correo electrónico a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de servicios de correo limpio, ¿no?, que dan proveedores con tal garantía, y que las empresas dicen, no, pero es que mi correo, eso que pase por ahí tu correo. Pero claro, si analizamos un poco el protocolo SMTP, nos damos cuenta de que cada vez que enviamos un correo pasa por un número aleatorio de relays que no sabemos ni dónde están, ni si están certificados, ni por dónde pasará, que si volvemos a mandar el mismo correo pasa por otros relays que ni siquiera son los mismos, que no sabemos dónde están y que no sabemos si están certificados, y que la única garantía que tenemos es que si contratamos un servicio de este tipo, el último relay al cual va a llegar ese correo, donde va a filtrar y donde nos van a entregar nuestro correo limpio, sí que está certificado, sí que sé dónde está, y además sé quién lo hostea, quién lo ostenta, ¿no? Entonces, con este ejemplo, yo creo que es muy claro ver el que muchos estamos ya en la nube y muchos desconfiamos de procesos de la nube que lo único que nos dan en ciertas comunicaciones o en ciertos casos es una seguridad sobre un proceso, como el caso del correo que os mencionaba, que hasta la fecha a lo mejor no nos habíamos planteado, ¿no? Bueno, pues yo con el tema de las certificaciones, y ya para cerrar, no puedo estar más de acuerdo. El alcance es importante. Es posible que haya empresas que estén certificadas con un alcance, bueno, pues de un CPD incluso vacío, y por tanto, bueno, pues es importante el sello, es importante la certificación, pero es más importante el alcance a la hora de, bueno, pues elegir un proveedor. Pero es que además yo creo que tendríamos que ver otro tipo de cosas, es decir, la certificación está bien, bueno, de alguna manera me está mostrando, bueno, pues que el prestador de servicio tiene pues una intención de hacer las cosas bien, pero también hay que ver otros términos jurídicos, es decir, ¿va a usar subcontratas? Yo estoy contratando con un prestador de servicio, pero la ubicación del servidor está subcontratado en otra empresa y, por tanto, lo que comentaba antes Juanmi, me afecta a la transferencia internacional de datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ante la Agencia de Protección de Datos? Al final es mi información. Es muy fácil, de alguna manera, decir, bueno, yo voy a exportar todos mis datos a la nube y que el prestador de servicio, bueno, pues me dé una seguridad y me dé un servicio. Pero, por supuesto, antes lo que yo tengo que hacer, creo, en todas las empresas, independientemente del sector, es un análisis de mi información. Es decir, tengo información, es información pública, es información confidencial, es información que contiene datos de carácter personal de nivel medio, de nivel básico, de nivel alto, ¿vale? Es información que tengo que tener una disponibilidad inmediata, es una información, bueno, pues que no me importa que de alguna manera pueda llegar a estar en una nube pública, porque, bueno, pues es una información comercial que a mí me puede llegar a interesar, o incluso mi información tiene que estar protegida por la propiedad intelectual, ¿vale? Habrá empresas, lógicamente, que contraten en la cloud, servicios de cloud, y que desarrollen contenidos protegidos por la propiedad intelectual, los desarrollen en cloud. Son términos que en el momento de elegir al proveedor y en el momento de firmar los famosos SLA se tiene que tener en cuenta, pero lo tiene que tener en cuenta la propia empresa. Es muy fácil decir, bueno, pues yo no puedo, me sale muy caro por el tema de los ahorros de costes que siempre se está hablando en torno a cloud. A mí me puede llegar a salir caro tener un sistema de seguridad para todo lo que es mi información, lo subcontrato o lo subo a la cloud, ¿vale? Pero de alguna manera yo tengo que tener muy claro qué necesita, qué medidas de seguridad, qué controles necesita mi propia información, y por tanto solo yo, solo mi empresa es capaz de especificárselo al proveedor de servicio. Bueno, muchas gracias. Podemos cumplir estando en la nube, eso está claro ya, creo. El tema ahora sería, ¿no creéis que una vez estamos en las nubes vamos a sufrir o podemos vernos
amenazados por ciertas vulnerabilidades que de la otra forma no tendríamos. Sería casos como, por ejemplo, lo que ha pasado en Albania con el famoso cable que una pobre mujer cortó. Casos como la desgracia de Japón. Casos como el de Oriente Medio, que un gobernador decide cortar Internet y los servicios de todas las empresas y usuarios. ¿Qué pensáis sobre eso? A ver, no sé, en fin, yo creo que esto es como si queremos organizar el banquete de bodas, vamos a un restaurante, nos dicen que 150 euros por cubierto y le decimos que, hombre, por Dios, ¿cómo que 150 euros por cubierto? Si en el McDonald's me dan un menú fantástico por 6,50. ¿No? O sea, estamos en otra parte del mundo, ¿no? Por supuesto, en Armenia, pues entiendo que las infraestructuras de telecomunicaciones son bastante diferentes. Yo recuerdo cuando estuve en Cuba hace unos años, pues cortaban la electricidad sistemáticamente un montón de horas al día, ¿no? Y yo me acuerdo que les decía, digo, pero joder, lo que tenéis en la nevera se os estropeará, es que no es posible que os corten la electricidad porque se os estropea la nevera, ¿no? Y me decían, aquí a la nevera la llamamos cocos, porque dentro solo hay agua. Aquí nos pasa un poco igual, o sea, en nuestro mundo, digamos, tenemos electricidad y nadie se plantea que un día vayas a llegar a tu casa y como vives en un piso 12, pues vas a tener que subir por las escaleras porque, joder, es que cortan la electricidad todos los días a cada momento, ¿no? Entonces no te mudes a un piso 12 porque vas a echar unas piernas como un berraco, ¿no? También recuerdo eso cuando yo era chaval, cuando cogías el teléfono para hacer una llamada, cogías el teléfono y esperabas a ver si había señal, ¿no? Y yo me acuerdo, mi padre, que era sueco, cuando venía, le cogía el teléfono y marcaba, ¿no? Y había muchas veces que no le... No. Sería otra compañía, ¿no? Mi padre cogía el teléfono y marcaba, ¿no? Y cuando veía que no tenía señal, decía, pero ¿en qué coño país estamos? ¿No? O sea, ese tipo de cosas hoy en día están muy superadas. O sea, hoy en día hay internet, hay conectividad y hay servicios. Y las cosas normalmente funcionan. O sea, puedes tener un incidente en un momento dado, ¿no? Lo que comentábamos ayer. Tú puedes tener tu banca electrónica pues con uno de los 4 grandes bancos del país. Y chicos, tú haces tus operaciones con banca a través de internet y se acabó. Que un día aparece una panda de descerebrados y le lanzan un ataque de denegación de servicio como ocurrió ayer a los 4 mayores bancos del país y le tumban la página web durante unas cuantas horas. Pues bueno, mala suerte. Pero por contrapartida lleva 2 años y medio ahorrándote un montón de horas de cola en el banco, ¿vale? Con lo cual, pues chicos, bendito problema. Hay mucha reticencia en algunas organizaciones y ese argumento yo lo he oído muchas veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una tecnología ahora que está muy en boga, ¿no? Todo el mundo habla de ella y todos creemos que es una apuesta clara y contundente, ¿no? Que es la virtualización del puesto de trabajo. Que es que las empresas o incluso los particulares no tengan un PC al uso como lo llevamos viendo los últimos 10 o 15 años en su sitio, ¿no? Sino lo que tengan sea una cajita que se conecte contra un PC que está virtualizado en un CPD, ¿no? Claro, mucha gente dice, oye, es que si se me cae internet me quedo sin trabajar, entonces yo prefiero seguir teniendo mi PC. ¿No? Todos esos miedos creo que se irán quitando, ¿no? Yo creo que es un poco el mismo caso que comentaba Juanmi con la electricidad hace un siglo y pico, que es lo de que yo me voy a fiar de que un tercero me dé la electricidad y si le cortan el cable y si se le cae no sé qué. Yo creo que por suerte la sociedad de la información está aquí ya hace tiempo y no se va a mover de aquí. Y las inversiones que se han hecho en infraestructuras tanto de comunicaciones como eléctricas para garantizar que todo eso siga funcionando y que salvo incidentes
que te compensan de sobra. Oye, mira, pues lo que os decía, ¿no? Hoy, pues no he podido hacer la transferencia por internet. Hoy me he tenido que coger e ir al banco, pues chico, pues como se hacía toda la vida de Dios, pero tienes la suerte que llevas un montón de años que no sabes lo que es la ventanilla de un banco. O sea, hay mucha gente que no sabe lo de ir a cobrar un cheque al banco. No tienen ese concepto, y para muchos de los que estamos aquí no. Pero bueno, para unos cuantos de los que estamos aquí, lo normal era que cuando tú querías dinero, pues tenías que ir a la ventanilla, a hacer cola con tu libretita, con tu cheque y cobrarlo, ¿no? Hoy en día pues, vas al cajero, sacas dinero. Claro, bueno, pues, oye, que hoy, por una situación muy excepcional, no ha habido servicio por un ataque absolutamente desproporcionado. Bueno, pues chicos, entiendo que es mala suerte y poco más, ¿no? Yo por no demonizar a la pobre señora de Albania, que no... Armenia, perdón, estoy yo de geografía fatal. Yo recuerdo hace bastantes años, antes de estar en Telefónica, estaba en otra empresa en la que la señora de la limpieza, pasando la mopa, se cargó unas cuantas veces la X25, porque básicamente también era un cable, pues como eran antes los CPDs, yo recuerdo pues que eran como cuerdas de tender. O sea, tú entrabas allí y había un montón de cables que tenías que ir a veces esquivando, porque estaban entre racks y racks y tal. Eso ya parece que no se acuerda nadie. Bueno, hay algunos que tienen ahí, cuando vas, alguna cosa todavía ahí horrenda, ¿no? Pero es que eso puede pasar en cualquier sitio, y lo que ocurre es que yo vuelvo al símil de, claro, ¿qué estás recibiendo? ¿Qué contratos tienen? ¿Qué información has recopilado del proveedor que tienes? ¿Y qué riesgo estás asumiendo? Obviamente estoy convencido que el hosting en Armenia, ¿no? Era muy barato. Antes estaba navegando Ulo por un sitio que ponía Nigerian Hosting Company y tal, o sea, compañía de hosting de Nigeria, y estaba en la web. Seguro que es baratísimo, y que te dan todo lo que quieres y vamos, el ancho de banda que quieres y los megas que quieres, pero claro, si te estás yendo a eso, lo que tienes que tener claro es que puede venir la señora con el cable o puede pasar pues cualquier otra cosa. Sí que es verdad que, fíjate, pues a veces puedes tener tu CPD en un gran rascacielos, como fue el caso del Windsor, que además estaba bastante bien construido y estaba en una zona de hormigón bajo la planta séptima y tal, pero bueno, cuando arde todo el edificio, pues al final tienes lo que tienes. Yo creo que lo que ocurre al final es que estamos todavía muy verdes en el sentido de, y no hablo del cloud, hablo de la tecnología de la información en general. Vamos evolucionando muy rápido y no tenemos que perder el norte sobre los necesarios elementos de certificación y normalización. Para las comunicaciones fijas parece que sí que lo hemos hecho, voz y móvil y tal, pero parece que cuando hablamos del TI como que nos relajamos todos, porque el precio parece que es el driver más importante y no se miran tanto otro tipo de cosas, no ya solo la proximidad o dónde estén los datos, sino qué elementos tienes que mirar, ¿no? A lo mejor una de las cosas interesantes sería tener el decálogo de qué cosas hay que comprobar cuando estás externalizando servicios. Cuidado que no digo cuando pones servicios en el cloud, y vuelvo a la primera reflexión de Ulo de esta mañana, sino cuando estás externalizando servicios. Porque ese decálogo, y creo que incluso está por internet, es el mismo, sea un hosting físico, un cloud, un servicio en el cloud o un almacenamiento de datos en cualquier otro sitio. Entonces, si no perdemos esas miras y lo tomamos como la misma seriedad, lo haríamos si lo tuviéramos en el CPD de nuestra casa, que a lo mejor hay más cables de los de la pobre señora de Armenia de los que pensamos, las cosas se pueden dar y se pueden dar con los adecuados niveles de disponibilidad y de seguridad, siempre y cuando se aborde desde el origen y el driver no sea, como nos ha obligado la crisis en muchos casos, que sea el puro coste o la facilidad, ¿no? O lo que el proveedor nos da como cantos de sirena que muchas veces pues no se cumplen, ¿no? Para mí la respuesta a esta pregunta es simple, yo creo que es muy básica y viene un poco a colación de lo que mencioné al inicio de la sesión, ¿no? De las pautas de comportamiento, ¿no? O de las nuevas tendencias que estamos implantando en nuestras empresas, ¿no? Y creo que un ejemplo responde por sí mismo, ¿no? Hoy en día cualquier empresa sin un servicio de correo electrónico, a mí supongo que os habrá pasado alguna vez. Yo he ido alguna vez a la oficina, he visto todo el mundo en la máquina de café y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, es que no hay correo. Entonces ya nadie trabaja, ¿no? Porque ni entran pedidos, ni salen pedidos, ni se factura nada. Realmente nos rompe el día a día. Es curioso también, ¿no? Un servicio que se creó de forma asíncrona, que se haya
convertido en algo síncrono y además síncrono de carácter crítico, ¿vale? De tal manera que cuando enviamos un correo, a continuación llamamos y decimos, ¿has recibido el correo? ¿Vale? O sea, somos así, ¿no? Entonces, imaginaos un escenario puramente on-premise, ¿no? Es decir, puramente gestionado internamente dentro de nuestra infraestructura, con nuestros propios servidores, para este ejemplo del correo electrónico, con nuestros servidores, etcétera. Perfecto, lo tengo todo controlado, redundado. Tengo hasta un generador de esos que le gusta a Juanmi ahí preparado para cuando haya que ponerlo en marcha sin ningún problema. Además, como tengo un acuerdo con los de Repsol, que el sol está ahora sobre todo baratito, lo tengo todo preparadísimo, ¿no? Pero llega el momento que no tengo conectividad con el mundo de Internet. Entonces, ¿qué pasa con mi servicio que tengo ahí tan bien dimensionado, tan bien gestionado? No me sirve para nada. Entonces, cuando estamos dependiendo directamente, porque además es así, de servicios en la nube, como puede ser la conectividad a Internet o la conectividad del correo, ¿por qué plantearnos esas preguntas de qué es mejor, lo uno o lo otro? Si es que ya dependo de ello, entonces, ¿por qué no evoluciono, no? Simplemente yo creo que esa sería la respuesta lógica. A mí me gustaría apuntar, por ejemplo, que hay en la página web, creo que es de NISA, hay un informe de seguridad de Japón. Además, se analizan los riesgos detectados por las empresas japonesas que dan servicio en la nube y contra un poco es la comparativa de los riesgos o la percepción de los riesgos de las entidades japonesas con las entidades europeas. Este informe es de febrero de 2011 y el riesgo de desastres naturales es bajo. El 11 de marzo fue altísimo. Es un poco lo que estamos hablando. O sea, en realidad el riesgo pues es muy difícil de cuantificar. Aquí es muy difícil, por ejemplo, de que, yo que sé, que hay un terremoto. Pero ¿y si lo hay? ¿Vale? Yo creo que en ese sentido es muy importante solicitar al proveedor de servicio, punto número 1, que tenga un buen análisis de riesgos. Todos nos equivocamos, la percepción es muy subjetiva, pero lógicamente lo que hay que pedir es que tenga un buen plan de continuidad de negocio, un buen plan de recuperación de desastres y sobre todo, bueno, pues que tenga una serie de seguros de responsabilidad civil, incluso que pueda llegar a haber penalizaciones. De alguna manera, sí que es verdad que, bueno, pues que a lo mejor el riesgo de ataque de servicio que pueda tener un proveedor de servicio importante es muchísimo más alto que el que pueda tener yo en una empresa, en una pyme o en una empresa normalita. Lógicamente, estas empresas proveedores de servicio, la banca electrónica que hablábamos antes, tienen un riesgo mucho más alto, lógicamente, de ataque, de ciberataques. Pero es algo que tengo que controlar o que tengo que especificar y que se tiene que analizar en los contratos y en las cláusulas. Entonces creo que es importante también un poco lo que me comentaba Juanmi, dentro de lo que es la elección del proveedor o dentro de lo que en normativa jurídica se llama la diligencia debida o la debida diligencia, especificar o pedir pues una serie de compromisos, un poco lo que hablábamos, compromiso de disponibilidad, compromiso de confidencialidad, pero sobre todo qué es lo que pasa si hay un ataque de servicio, hay determinadas cosas. Pedir al proveedor de servicio, lógicamente, pues que tenga un plan de continuidad de negocio, un plan de recuperación de desastres. ¿Qué pasa? Que eso lógicamente tiene un precio. Y eso es algo que tenemos que valorar. Por tanto, pues creo que la información es el activo más importante de las empresas hoy en día y por tanto creo que pues que irse a un proveedor de servicio en Nigeria está muy bien, pero pues no sé, para ubicar tus cosas personales, pero para ubicar una empresa y poner en manos de esa empresa nigeriana pues toda la continuidad de mi negocio, pues es un poco arriesgado. Bueno, la verdad es que, como podéis comprobar, el ir a la nube es fácil, pero tenemos que también pensar un poco en cuál es nuestro negocio y cómo se va a la nube, o cómo puede ser de arriesgado ir a la nube y a qué parte de la nube nos vamos, claro. Bueno, me han comentado al principio que tenemos un poco más de tiempo. Vamos a intentar, no voy a seguir el hilo ya, voy a intentar resolver algunas de las preguntas que están llegando a través de Internet. Y no sé las que no dará tiempo, pero bueno, vamos a por una de ellas.
una comenta, si consideramos cloud los servicios en cualquier soporte, por ejemplo móviles, iPad, iPhone, Android, ¿cómo valoramos la seguridad de aplicaciones que solicitan al usuario distintos niveles de acceso a su terminal que normalmente el consumidor autoriza sin leer conscientemente? ¿Seguimos el mismo orden o vamos a seguir? Bueno, a ver. Buena pregunta. Esto, hubo un ejemplo que hizo un fabricante de antivirus hace muchos años. Publicó una actualización simplemente como experimento social, ¿no? Publicó una actualización de su producto que cuando te sacaba el disclaimer realmente ponía: esta aplicación es un virus, se instalará en su ordenador y no podrá desinstalarla, borrará todos sus archivos y enviará todas sus direcciones a terceros. Su ordenador no podrá volver a ser utilizado jamás dentro de esta plataforma a causa de la instalación de este programa. ¿Desea usted continuar? Bueno, por encima del 95% de los usuarios dieron aceptar, siguiente. ¿Qué decir de esta historia? O sea, tenemos que leer lo que nos pone el disclaimer y ver si nos parece razonable o no. Hay un dato que ha salido publicado hoy en Expansión, y está muy bien, y es que para este trimestre se preveía un crecimiento de un 3%, según los analistas, según los gurús mundiales, un crecimiento de un 3% en las ventas de PC, ¿vale? Y lo que se ha producido es un decrecimiento de un 1,1%. En favor de la venta de esta cosa tan friki: iPads, iPhones, tablets, etcétera. Hay una tendencia, o sea, Steve Jobs dijo que, bueno, que acabábamos de entrar en la era post-PC y que esto iba a acabar desapareciendo. Parece que la tendencia va a ser así, y los que verdaderamente saben de esto están de acuerdo. Cada vez más lo normal es que tú, con un cacharrito de este tipo y un navegador, entras en todas las aplicaciones, entras en los entornos que quieras y entras en los aplicativos que quieras. Si alguien te dice, bueno, ¿esto es seguro? Pues hombre, razonablemente. Yo lo utilizo con un navegador y funciona. Si entro en un sitio, digo, oye, es que quiero abrirme una cuenta en Gmail y quiero utilizar Google Docs y quiero utilizar Google Calendar y quiero utilizar todo, porque es lo que está usando todo el mundo. Y en el disclaimer me dice que los datos los van a poder usar para lo que les dé la gana, que no los voy a poder borrar en la vida, que no sé qué. Pues tengo dos opciones: o digo que sí y sigo para adelante, o digo que no y me busco otra cosa, ¿vale? Lo que no puedo hacer es decir que sí y luego quejarme de la que me han colado. Hay mucha gente que está yendo a entornos de cloud storage de forma masiva. O sea, estoy hablando de soluciones corporativas, de organizaciones, de organizaciones de una cierta entidad que ya no tienen servidores de ficheros. O sea, que sus ficheros ahora los alojan en un servicio de cloud storage de un proveedor público, un servicio público estándar. Porque, chicos, ellos han leído la política de seguridad y les parece que es suficiente. Pues muy bien, nada que discutir. Si a ti te parece que los balances de tu compañía y que los informes fiscales y todo lo que tú tienes de estrategia, etcétera, etcétera, tú consideras que el almacenarlo en cloud storage está bien y poder acceder desde la aplicación de cloud storage, desde tu iPad, en cualquier sitio, y ir a la reunión del consejo con toda la información almacenada fuera, pues oye, pues aleluya. Pero cada uno tiene que saber lo que está aceptando, y por lo menos leerse los disclaimers, leerse las políticas, ¿no? Que es algo que no hacemos, como el ejemplo de este fabricante de antivirus que hizo un experimento social y la verdad que fue espectacular, ¿no? Y de esos después de ese hubieron varios y los resultados fueron todos los mismos, ¿no?
De hecho, ahora han puesto el... Cuando te lo saltas sin leerlo, algunos fabricantes te dicen, ¿estás seguro que lo has leído? Y vuelves a darle que sí, ¿sabes? A mí me da igual, las veces que me lo ponga, que voy a darle. Yo ahí hay una cosa que nosotros hacíamos, sobre todo con el usuario interno y ahora con el usuario final, y es, ahora Forrester le llama el Zero Trust Model, el modelo de cero confianza. Y es que estábamos demasiado acostumbrados a trabajar con el perímetro externo y el perímetro interno, ¿no? Y normalmente siempre poníamos a los usuarios en el perímetro interno, ¿no? Y bueno, cuando hablábamos de perímetro interno le llamamos perímetro seguro, ¿no? La experiencia nos ha enseñado pues que el humano es el eslabón más débil de toda esta cadena y el usuario más, ¿no? O sea, y cuando hablamos de usuario, pues podemos hablar incluso de ahora, si nos vamos al M2M, al Machine to Machine, el Internet de las cosas, cada vez más el usuario, pues no necesariamente tiene que ser una persona, sino que puede ser un coche que está recopilando información o alguna otra máquina que está tomando información de Internet, de este repositorio, ¿no? Como tú comentabas. Entonces, yo creo que ahí la solución pasa por varias cosas. Lo primero, implementar un modelo de Zero Trust Model, es decir, tú tienes que pensar que el usuario siempre va a hacer lo peor que pueda hacer. Hay varios ejemplos de la ley de Murphy, que bueno, como es un entorno público no voy a nombrar, pero todos sabéis algunos de los ejemplos. Hay varios que a mí me gustan mucho, hablando de la capacidad de los usuarios finales. Entonces siempre tienes que pensar que el usuario final, aunque esté formado, va a hacer lo que tú menos sospechas que vas a hacer. Yo he visto usuarios romper cosas, vamos, absolutamente irrompibles, o sea, algo increíble, ¿no? Entonces, en ese punto hay que pensar que hay que implementar un modelo de confianza cero. O sea, piensa en el peor escenario de lo que puede hacer un usuario y piensa que el usuario no va a tener por qué cumplir ninguna de las normas que tú, por muchos disclaimers que te hayas puesto, esté ahí y por muchos pop-ups que le salgan, ¿no? Lo que hará será mandarte un email diciendo, por favor, deja de mandarme o de sacar pop-ups ya porque no puedo realmente hacer lo que quiero hacer, que es bajarme la aplicación. Esto nosotros hemos tenido gente, usuarios internos, quejándose amargamente porque no podían conectarse a una página de phishing o porque no podían bajarse un troyano, ¿no? Me decían, es que el banco me está diciendo que le mande la tarjeta de coordenadas, ¿no? Y dice, bueno, ya, pero es que te han salido cuatro pantallas ya diciendo que no puedes acceder a esa página porque hay un troyano, porque hay un tema de tal, y llamar al tío cabreado, o sea, diciendo, oye, pero que quiero acceder, ¿no? Y no hay manera de explicárselo. Entonces, el modelo de confianza cero es que tienes que tener siempre muy claro que el usuario va a ir a hacer lo que quiera hacer o lo que necesite hacer, porque el usuario es libre de hacer siempre lo que quiera o lo que él piense que es correcto. Y luego, sobre este tipo de cómo proteger eso, lo que sí que al final terminamos haciendo en muchos casos, muchas compañías, es implantar modelos de monitorización de qué se está haciendo en el endpoint o en las aplicaciones en medio con técnicas o tecnologías de DLP que te permitan, por ejemplo, pues si tú has prohibido en tu entorno corporativo pues que no se puedan pinchar USBs y ves que alguien está intentando pinchar un USB, por lo menos que le salga un pop-up diciendo, estimado usuario, sabes que no puedes pinchar USB porque la política de la compañía dice que no se puede compartir, etcétera. Si quieres pinchar este USB, pide por favor autorización a tu responsable y tal. Entonces, impedir al final que el usuario le dé al disclaimer y diga ok y se baje la aplicación o le dé privilegios a una aplicación que se ha bajado de un móvil craqueado que se la está bajando del Instalus y le está diciendo, ¿me da usted acceso a todo el iPhone? Sí, adelante. Pues no lo vas a poder impedir porque el usuario le han contado que eso está muy bien y que es una aplicación que funciona perfectamente y tal. Lo que tienes que tener en cuenta es que eso luego se pueda recuperar, que lo puedas monitorizar y que por lo menos sepas cuantificar el daño y protegerle de lo que él va a seguir dándole. O sea, porque eso es imposible, ¿no? En un modelo de confianza cero, ¿no? Hay una frase que yo creo que también nos da una idea de lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y yo diría que la frase en sí es no se le pueden poner vallas a la nube, ¿no? Y ahí hay que reflexionar un poco en los procesos internos de nuestras empresas, ¿no? Porque como decía Olof, lo que nos estamos acostumbrados todos es a la comodidad, ¿vale? A la comodidad de poder acceder a nuestra información desde cualquier parte, utilizando además servicios gratuitos que ponen en manifiesto que la empresa no es capaz de poner esos servicios en marcha, a pesar de que sus usuarios, y cuando digo sus usuarios me refiero incluso a sus altos directivos, los usan a diario. Yo he visto empresas que utilizan Google Docs y muchas herramientas de este tipo para compartir presentaciones corporativas confidenciales. No sé, cada cual que haga lo que quiera. Y además añado un punto significativo, y yo creo que para muestra un botón, ¿no? Encima de la mesa tenemos 2 cacharritos de estos. Y no sé el tuyo, Olof, pero el mío te garantizo que no es corporativo, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no prevemos
estos comportamientos que decía también Juanmi, y la gente lo va a hacer, y si miramos seguro que más de vosotros lo hace. ¿Y por qué llevamos esto? Pues porque es muy ligero. ¿Y por qué? Pues porque puedo trabajar igual que con mi portátil, ¿no? Entonces, a la hora de eso tengo que responder a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se distribuyen hoy en día las amenazas, ¿no? Porque también el patrón ha cambiado, y ahí yo creo que podemos decir que en este año 2010, que hemos acabado con más de 60 millones de virus calificados en nuestro laboratorio, a un ratio de unos 70.000 por día aproximadamente, entre 50 y 70.000 día nuevos, que en un 60% son troyanos cuyo objetivo fundamental es tomar control remoto del equipo sin que se dé nadie cuenta de nada, porque eso ya no interesa. Lo que interesa es acceder a la información, y me da igual que esté cifrada. ¿Por qué? Porque los troyanos son tan buenos hoy en día que si yo soy capaz de verlo en la pantalla, ¿por qué no grabo un vídeo y lo envío al tercero, ¿no? Tan fácil como eso. O sea, ya no me importa ni que esté cifrada ni nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La pregunta es muy buena, porque hacia ahí es hacia donde vamos, hacia el acceso global desde cualquier tipo de dispositivos y utilizando cualquier servicio. Entonces, creo que la respuesta es, las empresas tienen que cada vez más pensar en estos servicios y estandarizarlos dentro de su uso. Y la única forma que nos queda para protegernos frente a este tipo de amenazas tipo troyano que estamos viendo día sí, día también, es combatirlos por donde entran. ¿Y por dónde entran? Yo lo decía hace unos días en un foro, ¿no? Decía, en mi ordenador, no sé vosotros, en mi portátil corporativo, yo nunca he usado el CD. Sé que tiene un CD ahí, pero nunca lo he usado. No sé ni para qué sirve. Pero es que voy un salto más allá. En mi iPad yo no he hecho falta que tenga USB o que no tenga USB. ¿Por qué? Porque me lo voy mandando todo, accedo todo online, ¿vale? ¿Para qué quiero llevarlo en una USB si ya lo llevo esto en la mano, ¿no? Entonces, analizando un poco la tipología de la propagación que estamos viendo día sí día también de estos troyanos, nos damos cuenta que todos son vía web, ¿vale? Y vía web es sinónimo de que se propagan explotando ¿qué? Vulnerabilidades. Entonces aquí voy a derribar un gran mito, ¿no? Este gran mito, esta pregunta que nos hacen a los fabricantes de antivirus de ¿existen amenazas para Mac? ¿Existen amenazas para Linux? Digo, pues claro que existen. Lo que pasa es que el modelo de negocio hace que sea más rentable hoy en día explotar pues, un PC. Pero ¿y el modelo de amenazas dirigidas? Que es el que nos tiene que preocupar, ¿vale? ¿Quiere decir que alguien no puede hacer un troyano para un iPad? Pues sí. Y si además reflexionamos, me han contado, he leído por ahí, que estos dispositivos se pueden tunear un poquito para que puedas descargar aplicaciones gratuitas, ¿no? Cuando realmente lo que estamos haciendo es explotar una vulnerabilidad que tiene el sistema para poder abrirlo, ¿no? Y una vez que explotamos esa vulnerabilidad, la mayoría de los usuarios se olvidan de un dato poco relevante, ¿no? De, por ejemplo, cambiar la clave de root, que en estos aparatos es siempre la misma, en el iPhone, en cualquier dispositivo, de tal manera que estamos dando acceso completo a cualquier persona a nuestros dispositivos. Y si a través de estos dispositivos accedo a mi correo, accedo a presentaciones, accedo a cualquier tipo de información que está en los servidores, o simplemente conecto al servidor, estoy abriéndole la puerta. Conclusión. La única forma que tenemos hoy en día de protegernos ante este tipo de amenazas es aplicar soluciones en el perímetro. Y recordemos lo que decíamos al principio, el perímetro ya no está en nuestra empresa, está en la web. La única forma que tengo de protegerme de estas amenazas web es teniendo algún tipo de servicio en la nube que haga que el acceso de mis usuarios estén dentro de la red, estén dentro de un móvil, tengan una BlackBerry o sea el sistema operativo que sea, pase siempre por ese, vamos a llamar, proxy en la nube, ¿no? Un proxy que me tiene que ser capaz de hacer varias cosas, para mí vitales hoy en día. Restringir el navegador, ¿vale? Una de las cosas que yo como administrador de seguridad de una empresa obligaría, si pudiera, y puedo, existen soluciones, es a que todos los usuarios utilicen un navegador. Nada, ¿qué es eso del Chrome? Por Dios. ¿Qué es eso de utilizar el Firefox? Que es muy bonito, pero sabéis que por tercer año consecutivo sigue siendo el navegador más vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio, es el más utilizado, ¿no? Entonces, restringir el uso del navegador desde cualquier dispositivo y además llegar incluso a la versión, porque cada una de esas versiones obviamente tiene unas vulnerabilidades específicas, ¿no? Y luego, además, si encima puedo aplicar algún módulo de fuga de datos, tanto que está de moda, el DLP, ¿no?, que nos empecinamos muchas veces en aplicarlo a nivel local, y me refiero a nivel local dentro de los portátiles, dentro de los sobremesas, para que no tenga un control de dispositivos, que no me pueda meter una USB y llevarme esa información, si lo que me importa a mí es que pueda tener una DLP a nivel nube, de tal manera
que cuando detecte cualquier envío de información pueda ser capaz de restringirlo y bloquearlo y de notificarlo si hace falta al administrador. Y voy a dar un paso más. En esa solución ideal, algo que a muchas empresas se les olvida y va a ser un foco de grandes problemas, van a ser las redes sociales, las web 2.0, ¿no? Es decir, las redes sociales, los blogs. Entonces, esta supuesta solución existe, es una solución que idealmente debería ser capaz de poder gestionar el acceso de mis usuarios, estén donde estén, hemos dicho que es global, a esas redes sociales. Muchas veces es muy duro, a lo mejor, el prohibir, ¿no? Y eso que en este país cada vez más se está estilando mucho, ¿no? Pero el prohibir el acceso a una red social a lo mejor no es bueno, ¿no? Pero sí que va a ser necesario para casi todas las empresas que estamos aquí el tener un control un poquito más allá de esa prohibición. Entonces, a lo mejor yo puedo permitir que mis usuarios accedan a esas redes sociales, pero que no posteen, sobre todo que no posteen dentro de mi entorno corporativo, con mi IP corporativa y con mi dispositivo, porque puedo tener responsabilidades directas, y ahí ya lo dejo en manos de los jurídicos, por el hecho de haber posteado o enviado cierta información. Y ahí abramos la mente a cualquier tipo de información, que hoy en día está muy de moda esto de la pornografía infantil. Cuántas redes están hosteadas y se alimentan desde puestos de trabajo de empresa. Cuando se detectan esas redes, tan culpable es el usuario que cuelga como la empresa que pone esos medios para que se haga de forma impune. Entonces, esa es un poco la reflexión que quiero dar, ¿no? La necesidad de tener una solución global en el perímetro que nos movemos, que es la web, y la recomendación de las empresas a optar por soluciones nube de colaboración interna, pero estandarizadas, homologadas, y que no cada uno tenga que buscarse la vida con su dispositivo, su solución gratuita, que es ahí donde entramos en el riesgo de perder esa información. Bueno, pues yo desde mi perfil jurídico también quiero decir que pues tenemos un problema. Es decir, nosotros utilizamos cada vez más las redes sociales. Yo creo que todas las empresas, desde el punto de vista de marketing, utilizan las redes sociales, los trabajadores, el departamento de marketing. Pero ¿quién se ha leído las condiciones generales de Facebook? ¿Quién se ha leído las condiciones generales de Twenty? Es imposible. ¿Vale? Bueno, no es imposible, pero te quiero decir, es imposible encontrar una persona que se lo haya leído. Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque en realidad son contratos de adhesión. Muchas veces, ahora nos va a pasar también con la cloud, pero si no estás en Facebook, si tu empresa no tiene un perfil en Facebook, no existe. Con lo cual, o entras o entras. ¿Vale? Entonces, muchas veces es difícil decidir este tipo de aspectos, y es difícil proteger mi información en cuanto a confidencialidad, en cuanto a propiedad intelectual, cuando en realidad, bueno, pues ese tercero me está obligando o me está exigiendo a que acepte unas condiciones que he podido leer o no he podido leer, como normalmente es la mayoría de los casos, pero en realidad tampoco tengo margen de negociación. Yo quiero subir un perfil de mi empresa, pero voy a llamar a Facebook porque hay un par de cláusulas con las que no estoy de acuerdo. Es imposible. O sea, es que no es posible. ¿Vale? Entonces, con la cloud también tenemos, en ese caso, hay varios servicios. Lógicamente, dependiendo de qué empresa sea, bueno, pues voy a tener un margen de negociación mucho mayor o menor, dependiendo del tamaño o dependiendo de quién sea. Pero sí que es verdad que por lo menos tengo que saber y leer esas condiciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que un contrato normalmente suele tener pues todas estas hojas. Entonces, bueno, pues creo que poca gente hay con el tiempo suficiente y sobre todo con la experiencia y el conocimiento suficiente para entender qué es lo que estamos diciendo en estas condiciones generales. Pero es que además es todavía más difícil el poder aplicar estas condiciones a mi negocio. Con lo cual creo que bueno, pues es complicado saber y conocer la normativa tecnológica. Es complicado además trasladarlo a mi empresa y por tanto creo que por eso es una de las razones por las que bueno, pues la gente acepta y ya está. Bueno, como comentaba hace un momento, no va a dar tiempo a resolver todas las dudas que hay, entonces no va a dar tiempo a una muy breve.
Y yo creo que para concluir lo que podemos comentar es, hemos ido a la nube o hemos seleccionado un proveedor para irnos a la nube y ahora quiero cambiar del proveedor o quiero salir de la nube. ¿Podemos hacerlo? Sí. Sí, sin ningún problema. La única cuestión es lo de siempre. Yo he tenido toda la vida un coche manual y ahora tengo un automático. ¿Puedo volverme a un coche manual? Pues lo más seguro es que ni me apetezca, ni tenga ganas, ni nada que se le parezca. El servicio en la nube al final son aplicaciones y datos, ¿vale? Que los tengo hospedados en donde quiera que sea. Yo esas aplicaciones y esos datos puedo volverlos hacia atrás a un entorno físico tradicional porque he llegado a la conclusión, por lo que quiera que sea, de que no me compensa y que vivo más tranquilo teniendo una máquina mía, o puedo llevármelos a otra nube de otro proveedor, o puedo llevármelo a un entorno de hosting tradicional. En principio no tiene más misterio, puedo hacer con ello lo que quiera. ¿Qué pasa? Cuando te acostumbras a trabajar desde un entorno donde aprovisionar una máquina son 3 minutos en vez de una semana y media, porque es simplemente decir, quiero una máquina nueva, submit, ya la tienes, en el que ampliar memoria o CPU o disco porque he muerto de éxito y me están entrando un montón de gente más en mi web o en mi aplicación, es simplemente decir, ponme 2 teras más de disco o ponme 32 gigas más de memoria, submit, en vez de tener que esperar otras 2 semanas. Pues salirte de eso y volver otra vez al mundo anterior de entrada, tener que dimensionar a capacidad total, es decir, ¿qué necesito? Pues chicos, las últimas 2 semanas de junio siempre son un infierno y ahí necesitamos 10 servidores en un frontend y 4 servidores en un backend y balanceo y la de Dios. Pues eso es lo que tengo que montar, porque si no, cuando lleguen las 2 últimas semanas de junio estoy muerto. Y lo voy a tener que estar pagando durante todo el año, ¿no? Cuando te acostumbras a que en cloud eso lo pones y lo quitas desde un panel de control y es cuestión de minutos ponerlo y quitarlo y que además pago nada más que el tiempo que lo estoy usando y pues es lo dicho, es como cuando te acostumbras a conducir en un coche automático y luego te tienes que volver a uno manual, ¿no? Y siempre te encuentras a alguien que te dice, es que a mí lo que me gusta es conducir. Siempre te encuentras con alguien que te dice, es que a mí lo que me gusta es la informática. A mí me gusta, digo, sí, chaval, pero tú no has probado un coche automático. En resumen, la respuesta sí, se puede volver atrás, se puede pasar otra vez a un entorno tradicional, se puede cambiar de proveedor. No hay mayores problemas. ¿Qué problemas puedes encontrarte? Lo de siempre. Depende del proveedor con el que lo hayas contratado, te será más fácil o más difícil acceder a la máquina y recuperar tus datos. Depende de los acuerdos que tengas con ese proveedor, podrás tener garantías de que, garantías, como digo yo, en negro sobre blanco, ¿no? O sea, como suele decir, creo en Dios y en los contratos firmados. O sea, una garantía por escrito y firmada, ¿no? De que van a borrar mis datos, de que van a borrar la base de datos, de que ese proveedor no se va a quedar ninguna copia. Todo eso dependerá evidentemente de con quién lo hayas contratado. Me comenta el moderador que os quedan 8 minutos. Es lo más discreto. Como yo me pasaba antes un rato, yo estoy de acuerdo a lo del coche automático también, no sé cuál era la pregunta, pero... de hecho, cuando vuelves al manual es una experiencia para los del parking, o sea, porque yo el otro día, humillante, claro, porque no sabes para lo que vale el embrague. Entonces, realmente ahí yo vuelvo a mis respuestas anteriores, ¿no? Decálogo de externalización, una mala planificación, pues al final te puede llevar a cometer errores que no tienen nada que ver con el cloud. Yo creo que ahora llamamos cloud a muchas cosas que ya debíamos hacer bien antes. Sí que es importante darse cuenta de una cosa. Cuando uno, por ejemplo, se cambia de cierto tipo de compañías, como por ejemplo las eléctricas o el agua
o incluso las telecomunicaciones a nivel de voz, etcétera, existe una regulación porque hay más experiencia. Se dice los datos que te tienen que permitir, en el plazo que te tienen que dar de alta y de baja, que te tienen que mantener las condiciones, cómo te tienen que cobrar o no. Y aquí no, como digo, estamos yendo muy rápido. Entonces lo único que hay que tener en cuenta es que cada uno debe tener en cuenta ese decálogo de externalización para saber que, dependiendo de las decisiones que haya tomado y de cuáles han sido los parámetros para tomarlo, precio, disponibilidad, cercanía, ubicuidad, velocidad, lo que sea, pues cuando vaya a cambiar tendrá que buscar que ahora esas cosas las pueda hacer con suficiente tiempo. A lo mejor ya no tiene sitio para montar su data center, a lo mejor se tiene que ir a otro proveedor y no existe ninguna otra alternativa, a lo mejor no tiene opción de poder hacerlo porque también hay gente que va a soluciones demasiado innovadoras y hay proveedores en este mundo ahora pues que desaparecen y aparecen pues como las flores ahora en primavera. Claro, cuando el proveedor te dice que le han comprado y que tiene 6 meses porque van a hacer eso es real, ¿no? Yo he visto disclaimers en páginas donde dice nos han adquirido, vamos a bajar nuestros sistemas durante 2 meses y dentro de 2 meses volveremos a vez a estar disponibles con todos sus datos online. Bueno, la cuestión es si yo puedo esperar menos 2 meses eso mientras tú terminas el proceso de tu compra, ¿no? Entonces, brevemente es mirarlo realmente como afrontarías cualquier externalización, pensar si alguna vez vas a volver al coche manual, pues oye, pues practicar de vez en cuando y alquílate uno para darte una vuelta y si no, pues vete dando una vuelta en el circuito, es decir, planifícalo antes y vete probando para ver si realmente puedes conseguir la misma resolución, los mismos resultados. Ahora, solo digo una cosa. Volvamos al paradigma de que hay que volver a hacer las cosas igual que lo deberíamos hacer como nuestro data center. Es como si te migraras o si te cambiaras. Es decir, el cloud nos ha vuelto cómodos porque son muy rápidos, muy disponibles e inmediatos. Pero eso no significa que bajemos la guardia, ni en los temas de disponibilidad ni en los temas de seguridad. Y planifiquémoslos como lo haríamos, si es que algunos lo hacen, ¿no? Deberíamos hacerlo todos, en nuestro propio data center. Busquemos quién esté certificado, busquemos quién nos dé confianza, busquemos el mejor ratio, economía, costes, eficiencia, pero estemos planificados para decir que es un compañero de viaje que puede durar poco o mucho, pero que la responsabilidad es nuestra, no es del proveedor, y eso no lo vamos a poder delegar nunca. Oye, se ha caído no sé qué, la culpa es de él. Bueno, al día siguiente estás en la cola del INEM, eso lo sabemos todos, así que ojito con eso. Yo no creo que nadie que evolucione a un entorno cloud piense luego en volver atrás por las dificultades que tiene, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta no creo que sea tanto ¿se puede cambiar, se puede retroceder? Claro que se puede retroceder, sino ¿se puede cambiar a otro proveedor? Y la respuesta también es lógica y es se puede, ¿no? Dentro de la definición de cloud, para mí lo que más nos va a afectar a todos no solo van a ser, no creo que sean ni las plataformas ni las infraestructuras, creo que van a ser los servicios. Entonces, a la hora de cambiar de servicio es algo que vamos a ver, yo creo, en los próximos años va a ser el pan de cada día, ¿no? El cambiar de un servicio a otro, ¿no? Entonces ahí, obviamente, cuando hablamos de cloud, todo va muy condicionado o todos pensamos directamente en nuestros datos, nuestras bases de facturación, nuestras bases de datos de clientes, ¿no? Pero cuando hablamos de servicios hay un abanico tremendo, ¿vale? Tremendo abanico de servicios. Entonces, cada uno tendrá su peculiaridad. Pongamos ejemplos de los que hemos hablado hoy, por ejemplo. Un servicio de correo limpio es tan fácil como cambiar y modificar mi MX, mi registro del MX, ¿no? En 2 días se sincronizará en todos los DNS y he cambiado el servicio. Fácil. Un servicio de filtrado web en la nube es tan fácil como modificar el proxy automático al que apuntan mis equipos. En 1 minuto lo tengo modificado por política de directorio activo. Fácil. Otro servicio que se me ocurre que probablemente utilicemos muchos de nosotros sea un servicio de CRM en la nube, ¿no? Ahí ya es un poco más peliagudo, ¿no? Porque sí que me deberé hacer, obviamente, backups locales, aparte de los que me garanticen de mi base de datos, que es vital. Y entonces, si decido migrar a otro servicio, tendré que iniciar un proceso nuevo de adaptación, ¿no? Porque siempre se habla que los servicios en la nube son estándar generalmente, ¿no? Pero hay algunos, como son estos casos, en los que exigen ciertas adaptaciones. Pero creo que lo más importante a la hora de plantear un servicio no es ninguna de estas dificultades técnicas, que no las veo, no existen, yo creo que es viable hacer una migración, sino la formación. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no?, del ejemplo de nuestra empresa, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de facturación en la nube que hemos implantado en los últimos 2-3 años y ha sido realmente una tarea de training, ¿no?, de formación para toda la fuerza comercial, para toda la fuerza de marketing, difícil, ¿no?, de acometer, además de las customizaciones o adaptaciones propias, ¿no? Entonces, cuando vayamos a acometer un servicio nuevo en una empresa, yo la única recomendación que puedo dar es que tenemos que hacer
una prueba de concepto muy profunda. O sea, no podemos decir, voy a poner esto, y mañana pongo lo otro. Tengo que decidir primero qué es lo que necesito, tengo que evaluar las ofertas que hay en el mercado de diferentes proveedores y tengo que probarlo muy a conciencia. Para mí yo creo que esa es la clave de los servicios hoy en día, ¿no? El probarlo, y además una de las ventajas que tienen los servicios en la nube es que la prueba es relativamente sencilla. El entorno de producción real es muy intuitivo, ¿vale? Es muy fácil, no tengo que implantar nada a nivel de hardware, con lo cual generalmente es muy intuitivo. Y entonces creo que el problema es más de usabilidad posteriormente y de formación a nuestro personal interno que la tecnología que nos va a facilitar cambiar o no de servicio. Bueno, Roberto, creo que me queda medio segundo o medio minuto, pero simplemente, bueno, creo que está bastante claro el hecho de se puede cambiar de cloud, o sea, se puede cambiar o se puede migrar, se puede cambiar de proveedor, pero yo creo que la pregunta ¿es fácil o es difícil cambiar de proveedor en la cloud? Pues yo creo que hoy por hoy es algo complicado. ¿Por qué? Pues porque vuelvo a lo mismo de siempre y yo creo que es mi parte dentro de esta mesa de debate. Depende de la planificación que hayamos tenido antes. Si yo lo único que hago es firmar pues el contrato, las cláusulas del proveedor y no hago una labor antes, sino digo, bueno, voy a planificar. Ya sabéis que los contratos siempre se sacan cuando hay problemas, o sea, cuando estamos negociando y cuando todo nos va bien, bueno, pues los contratos no tienen ningún tipo de interés y de importancia, pero cuando tengo un problema con un proveedor es cuando saco el contrato y entonces es cuando me doy cuenta que no tuve en cuenta, bueno, pues el hecho de cómo vamos a hacer el traspaso de información, qué es lo que puedo hacer o qué es lo que va a hacer el proveedor cuando yo le exijo que se borren esos datos. Bueno, pues dónde está en el contrato que realmente el procedimiento que va a llevar de destrucción de datos, quién lo va a certificar, etcétera. Entonces yo creo que también, aparte de problema lógicamente de volver a la parte del coche automático o del coche manual, pero también es la parte de la parte jurídica, ¿vale? La seguridad jurídica y el especificar cómo se van a hacer todos esos procedimientos y anticiparnos a los problemas que podamos llegar a tener y de alguna manera especificarlos y establecerlos en lo que es el contrato. Por tanto, creo que va a ser también un tema a tener en cuenta a la hora de elegir proveedor y por tanto, bueno, pues es un punto de seriedad a la hora de establecer la diligencia debida, que es lo que se establece en los contratos tecnológicos. Bueno, pues muchas gracias por las maravillosas exposiciones que habéis tenido todos. Solo me queda agradecer también al público asistente pues el estar aquí, al de internet también el seguirnos. Si no me equivoco, ahora tenemos una pausa café y solo pediría un pequeño aplauso para estos maravillosos ponentes. Muchas gracias a los ponentes, interesantísimas las aportaciones. Muchas gracias también a Roberto por la estupenda moderación que ha hecho de la mesa. Ahora tenemos el café.